Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Cómo están, amantes del romance y las telenovelas turcas? Esperamos que de maravilla y listos para sumergirnos en un tema que sabemos que les apasiona tanto como a nosotros, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a destapar esos secretos, esas miradas cómplices y esos detalles que nos hacen creer que su conexión va mucho más allá de la pantalla. Vamos a explorar lo que, según nuestras investigaciones y las pistas que han dejado a lo largo de los años, Can Yaman y Demet Özdemir aman el uno del otro. Prepárense porque algunas de las cosas que vamos a revelar los van a sorprender. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante mundo de especulaciones y verdades a medias, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrarán todo sobre sus artistas favoritos, análisis de telenovelas, noticias del espectáculo y mucho más. No se pierdan ni un solo vídeo y activen la campanita para recibir notificaciones. Gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que evocan pasión, talento y sobre todo, una química innegable. Su trabajo juntos en Erkenci Kuş Pájaro Soñador catapultó sus carreras a la fama internacional y al mismo tiempo, alimentó los rumores de un romance que nunca fue confirmado oficialmente. Pero, es posible que detrás de esa negación se esconda una profunda admiración y un cariño genuino. Nosotros creemos que sí, y vamos a contarles por qué. Empecemos por analizar sus personalidades. Can Yaman, un hombre carismático, apasionado y con una energía arrolladora. Demet Özdemir, una mujer talentosa, dulce, con una sonrisa contagiosa y una gran capacidad para conectar con el público. A primera vista podrían parecer diferentes, incluso opuestos, pero como suele suceder, los polos opuestos se atraen. Lo que Can Yaman amaba de Demet, creemos, era precisamente esa dulzura y esa capacidad para equilibrar su propia energía. Can es un torbellino, una fuerza imparable y Demet, con su calma y su positivismo, actuaba como un contrapeso perfecto. Él admiraba su profesionalismo y su dedicación al trabajo, pero sobre todo, valoraba su autenticidad. Demet nunca pretendió ser alguien que no era, y esa honestidad era algo que Can apreciaba enormemente. Además, Can Yaman, a pesar de su imagen de chico malo, es un hombre muy sensible y familiar. Demet, con su cercanía y su calidez, logró conectar con ese lado vulnerable de Can. Se dice que durante las grabaciones de Erkenci Kuş, Demet se convirtió en una especie de hermana menor para Can, brindándole apoyo y cariño incondicional. Esa conexión, ese lazo de amistad, es algo que, creemos, Can Yaman siempre valoró profundamente. Por otro lado, ¿qué es lo que Demet Özdemir amaba de Can Yaman? Pues bien, aquí las cosas se ponen aún más interesantes. Demet siempre ha sido una mujer muy independiente y decidida, y Can Yaman, con su fuerte personalidad y su confianza en sí mismo, la inspiraba a ser aún más audaz y a perseguir sus sueños sin miedo. Demet admiraba la capacidad de Can para asumir riesgos y para defender sus convicciones. Can nunca se dejó intimidar por las críticas ni por las opiniones ajenas, y esa valentía era algo que Demet encontraba sumamente atractivo. Además, Can era un compañero de trabajo excepcional. Siempre estaba dispuesto a ayudarla a mejorar, a darle consejos y a animarla a dar lo mejor de sí misma. Pero más allá de la admiración profesional, creemos que Demet también se sentía atraída por el lado más humano de Can. Can, a pesar de su fama y su éxito, nunca perdió su humildad ni su conexión con sus raíces. Era un hombre sencillo con un gran sentido del humor y un corazón generoso. Esa autenticidad, esa calidez, era algo que Demet encontraba irresistible. Otro aspecto fundamental que no podemos ignorar es la química innegable que existía entre ellos. No solo en la pantalla, donde sus personajes, Can Divit y Sanemaiden, nos regalaron momentos inolvidables llenos de romance y pasión, sino también fuera de ella. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los abrazos espontáneos, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Muchos fans aseguran haber visto señales claras de un romance secreto, pero Can y Demet siempre se mantuvieron herméticos al respecto. Algunos creen que la presión mediática y el temor a dañar sus carreras los obligaron a mantener su relación en secreto. Otros piensan que simplemente su conexión nunca llegó a trascender la amistad, aunque esta fuera una amistad muy especial. Independientemente de la verdad, lo que es innegable es que Can Yaman y Demet Özdemir se influyeron mutuamente de manera profunda. Su trabajo juntos en Erkenci Kuş marcó un antes y un después en sus vidas y en sus carreras.
Se convirtieron en ídolos internacionales y sus nombres quedaron grabados para siempre en la historia de las telenovelas turcas. Y aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido caminos diferentes, creemos que el cariño y la admiración que sienten el uno por el otro permanecen intactos. No sabemos si alguna vez volverán a trabajar juntos o si su amistad evolucionará hacia algo más, pero lo que sí sabemos es que su historia, real o imaginada, seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Ahora analicemos algunos detalles específicos que nos hacen pensar en esta profunda conexión. Recordemos las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, no con las típicas frases cliché de compañeros de trabajo, sino con palabras llenas de sinceridad y admiración genuina. Can siempre destacaba el talento y la profesionalidad de Demet, pero también resaltaba su bondad y su alegría. Demet, por su parte, admiraba la energía y la pasión de Can, pero también valoraba su inteligencia y su sentido del humor. También es importante recordar los momentos detrás de cámaras que se filtraron en las redes sociales. Esos vídeos y fotografías donde se les veía riendo, bromeando y disfrutando de la compañía del otro. En esos instantes se podía percibir una conexión especial, una química innegable que iba más allá de la simple amistad. Y no podemos olvidar las miradas. Esas miradas que lo decían todo. Miradas llenas de complicidad, de admiración, de cariño, miradas que, según muchos fans, revelaban un amor secreto. Esas miradas son las que alimentaron los rumores de romance y las que siguen generando especulaciones hasta el día de hoy. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y conclusiones basadas en lo que hemos podido observar a lo largo de los años. La verdad, como suele suceder en estos casos, solo la conocen ellos. Pero creemos que es divertido analizar estos detalles y dejar volar nuestra imaginación. Al fin y al cabo, ¿quién no disfruta de una buena historia de amor, aunque sea imaginaria? En definitiva, Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas talentosas, carismáticas y con una conexión innegable. Su trabajo juntos en Erkenci Kuş los catapultó a la fama internacional y alimentó los rumores de un romance que nunca fue confirmado oficialmente. Pero más allá de la confirmación o negación de un romance, creemos que entre ellos existe una profunda admiración y un cariño genuino. Can admiraba la dulzura, la autenticidad y el profesionalismo de Demet. Demet, por su parte, se sentía atraída por la valentía, la pasión y el sentido del humor de Can. Y esa conexión, esa admiración mutua, es lo que creemos que Can Yaman y Demet Özdemir aman el uno del otro. Y hasta aquí nuestro análisis sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Esperamos que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado explorando con nosotros esta fascinante historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet tuvieron algo más que una simple amistad? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Erkenci Kuş? Déjenos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Nos encanta leerlos. Y como siempre, antes de despedirnos, queremos invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto en la próxima entrega. Hasta la próxima. *** profundizando en la química, más allá de la pantalla ***. Bien, adentrémonos aún más en el fascinante universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Porque hablar de su química es hablar de un fenómeno que trascendió la pantalla chica para instalarse en el imaginario colectivo. La pregunta que todos se hacen es, ¿fue solo actuación o había algo más? Para empezar, analicemos a fondo Erkenci Kuş. La serie no solo fue un éxito arrollador por su trama romántica y paisajes idílicos, sino, fundamentalmente, por la manera en que Can y Demet interpretaron a sus personajes. Can Divit, el fotógrafo aventurero y carismático, encontró en Sanem, la soñadora e inocente aspirante a escritora, su complemento perfecto. La dinámica entre ellos era explosiva, una mezcla de atracción, ternura, humor y pasión que los espectadores devoraban capítulo tras capítulo. ¿Cómo lograron esa conexión tan creíble? Aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, la profesionalidad de ambos actores. Tanto Can como Demet son artistas dedicados que se entregan por completo a sus roles. Se sumergieron en la psicología de sus personajes, explorando sus motivaciones, sus miedos y sus deseos. Se prepararon a fondo para cada escena, ensayando y experimentando hasta encontrar la interpretación perfecta.
Pero la profesionalidad, por sí sola, no explica la magia que se veía en pantalla. Ahí es donde entra en juego la famosa química. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque la química no se puede forzar ni simular. Es algo que surge de forma natural cuando dos personas conectan a un nivel más profundo. Muchos creen que la química entre Khan y Demet era tan intensa porque ambos compartían ciertos rasgos de personalidad y valores. Ambos son personas ambiciosas, trabajadoras y con un gran sentido del humor. Ambos tienen una fuerte conexión con sus familias y valoran la amistad por encima de todo. Es posible que estas similitudes hayan facilitado la creación de un vínculo especial entre ellos. Además, el ambiente de trabajo en Erkencikus era propicio para el florecimiento de una relación cercana. Las largas jornadas de grabación, las risas compartidas, los desafíos superados juntos, todo ello contribuyó a crear un sentimiento de camaradería y confianza mutua. Se dice que Khan y Demet pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, saliendo a cenar, a tomar café o simplemente charlando. Estas interacciones informales les permitieron conocerse mejor y fortalecer su vínculo. Pero, ¿qué decían ellos sobre su relación? Como mencionamos antes, tanto Khan como Demet siempre fueron muy discretos al respecto. Evitaban hablar de su vida personal en las entrevistas y se limitaban a elogiar el trabajo del otro. Sin embargo, en algunas ocasiones, dejaban escapar pequeños detalles que alimentaban las especulaciones. Por ejemplo, en una entrevista, Khan dijo que Demet era una persona muy especial, y que había disfrutado mucho trabajando con ella. Demet, por su parte, afirmó que Khan era un compañero de trabajo increíblemente talentoso, y que había aprendido mucho de él. Estas declaraciones, aunque ambiguas, sugerían que entre ellos existía un respeto y una admiración mutua. Asterisco asterisco los gestos que dicen más que las palabras, desentrañando las señales asterisco asterisco. Pero más allá de las palabras, los gestos de Khan y Demet hablaban por sí solos. Los fans más observadores notaron que en muchas ocasiones, se miraban con una intensidad que iba más allá de la simple cortesía. Sus miradas eran profundas, cargadas de emoción y complicidad. También se fijaron en la forma en que se tocaban. Sus abrazos eran cálidos y prolongados, sus manos se rozaban accidentalmente y sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro de forma inconsciente. Estos pequeños detalles, aunque sutiles, eran interpretados como señales de una atracción mutua. Recordemos la famosa escena del beso bajo la lluvia en Erkencikus. Fue uno de los momentos más icónicos de la serie y generó un torbellino de emociones entre los fans. Muchos creyeron que la pasión que se veía en pantalla era real y que Khan y Demet se estaban besando con la misma intensidad fuera de ella. Por supuesto, es imposible saber con certeza qué sucedió realmente durante esa escena. Pero lo que sí podemos decir es que la química entre Khan y Demet era tan palpable que hacía que los besos parecieran reales, incluso para los más escépticos. Asterisco asterisco después de Erkencikus caminos separados, recuerdos compartidos, asterisco asterisco. Después del final de Erkencikus, Khan y Demet siguieron caminos diferentes. Khan se mudó a Italia para continuar su carrera como actor y ha participado en varias producciones internacionales. Demet, por su parte, se ha enfocado en proyectos en Turquía y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares del país. A pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, los fans nunca han dejado de creer en la posibilidad de un reencuentro. Muchos sueñan con ver a Khan y Demet trabajando juntos de nuevo, ya sea en una secuela de Erkencikus o en una nueva producción. Es posible que este reencuentro se haga realidad algún día. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Porque más allá de la confirmación o negación de un romance, su conexión es innegable. Y esa conexión, esa admiración mutua, es lo que creemos que Can Yaman y Demet Özdemir aman el uno del otro. Asterisco asterisco especulaciones, deseos y el poder de la imaginación asterisco asterisco. En última instancia, la naturaleza de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Depende de cada uno creer lo que quiera creer. Algunos se aferran a la idea de un romance secreto, alimentando sus esperanzas con cada mirada, cada gesto y cada rumor. Otros prefieren pensar que se trató simplemente de una amistad especial, una conexión profesional que trascendió la pantalla. Lo que es innegable es el poder que tienen las telenovelas para hacernos soñar y creer en el amor verdadero. Y Can y Demet, con su talento y su carisma,
lograron crear una historia de amor que resonó en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Así que dejemos volar nuestra imaginación y permitámonos disfrutar de la magia de Erkencicus. Porque al fin y al cabo, ¿quién no disfruta de una buena historia de amor, aunque sea imaginaria? Y hasta aquí nuestro análisis extendido sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de las especulaciones, los deseos y las emociones que rodean a esta fascinante pareja. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet tuvieron algo más que una simple amistad? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Erkencicus? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Nos encanta leerlos. Y como siempre, antes de despedirnos, queremos invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto en la próxima entrega. Hasta la próxima. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de nuestras últimas noticias y análisis. Adiós, amantes del romance turco.